De legisladores en la historia de la República, y ahora mismo vamos a analizar el tema con alguien que sabe mucho de política, la doctora Estefanía Luz Uriaga, que se encuentra ya en los estudios centrales de Radio City. Estefanía, un gusto tenerte aquí como siempre. Hola Carlos, muchas gracias a todos por la invitación. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos de la asamblea de hoy? Porque lo que ocurrió ayer fue ya un llamado de atención a la polémica, a las situaciones complejas que podrían presentarse, algunas desvirtuadas, otros siguen con dudas. ¿A qué nos atenemos? Bien, yo creo que es un escenario nuevo para todos los ecuatorianos. Decimos muchos años viendo una asamblea con una mayoría absoluta o relativa importante de un partido, y ahora encontramos dos bloques, una suerte de bipartidismo que ya está dando luces de lo que nos va a devenir, ¿no? Va a haber una pugna importante por el poder, es decir, cuando digo una pugna importante por el poder, vamos a tratar de consolidar desde alguna de las dos fuerzas políticas el manejo y el control de la asamblea, y por eso la importancia de esta sesión, ¿no? De la presidencia y el CAL resultan ser dos espacios de disputa importantísimos que de alguna manera van a marcar el tono de la asamblea. Quien logre quedarse con la presidencia y quien logre tener mayor participación en el CAL va a decidir qué leyes son prioritarias en la agenda legislativa. El movimiento oficialista había apostado por una carta fuerte en campaña, que era la figura de Anabel Asín, la madre del presidente de la República, seguramente una estrategia electoral propiamente para captar votos, pero ya ahora, y sobre todo en las últimas horas, suena mucho el hecho de que quizás ella no asuma. Eso se puede interpretar como la opción del presidente Noboa de separar un poco, de marcar distancias y que no se diga en algún momento que hay una captación de poderes bastante fuerte tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Sí, realmente, a ver, no es extraño que el asambleísta o el asambleísta más votados del partido que tenga la mayoría sea quien opta por la presidencia de la asamblea. Digamos, eso no es atípico, eso es lo más común. Lo que ocurre es que en este caso la asambleísta más votada es la mamá del presidente de la República. En ese sentido, yo creo que el partido lo que está haciendo es curarse en sano, es decir, no queremos luego abrir toda una línea discursiva donde hablemos de una suerte de nepotismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? También tenemos que recordar que el contexto familiar de los Noboa en este momento es delicado por la situación de Álvaro Noboa, digamos, cabeza de familia, y creo que eso también puede entrar a influenciar de alguna manera la decisión. De todas maneras, hoy sabríamos que si no fuese Anabel Asín, la segunda figura más probable sería Nils Olsen, al ser el segundo más votado de la papeleta ANE. Estamos hablando con Estefanía Luz Uriaga, ella es politóloga y está aquí con nosotros analizando la posesión de la nueva asamblea. Lucero ya nos tiene una consulta, Estefanía. Claro, ¿qué tal? Muy buenos días, Estefanía. Quisiera saber un poco también, de acuerdo a este bipartidismo que se ha marcado para esta ocasión, ¿qué tan fácil o qué tan complejo va a ser llegar a acuerdos para una posición clave que son los que van a dirigir y quienes van a conformar las diferentes comisiones? Muchas veces quizás eso no está tan en el radar, y en otras ocasiones hemos visto que puede llevar incluso varios días en decidirse quiénes van a estar conformando cada una de las comisiones, porque recordemos que hay comisiones que tienen pues situaciones mucho más de peso que otras. Sí, definitivamente, como decía, esto termina siendo un juego de ajedrez, digamos, seguramente donde se sean espacios, por ejemplo en el CAL, se va a buscar sostenerlos en las comisiones. De todas maneras, vuelvo sobre la idea inicial de que seguramente veamos una distribución de las comisiones bastante bipartidista también. Es decir, esto que ha pasado a nivel electoral va a verse reflejado también en la conformación de los poderes legislativos, digamos, de todas las comisiones y del poder legislativo en sí mismo. Hay un factor a tomar en consideración, son los independientes y los partidos políticos tradicionales que han entrado con baja representatividad, porque ellos van a poder definir con mayor fuerza en las comisiones. Es decir, es ahí donde van a tener un poco más de espacio para maniobrar y para tratar de expresar su fragmento de poder, digamos, muy, muy chiquito en algunos casos.
Vicente Andrés Tallano está con nosotros como todos los miércoles. Hoy está aquí también para sus consultas. Aquí estoy, disculpas el retraso, pero ya saben el tráfico de Guayaquil, pero aquí estamos, amaneciendo. Doctora, qué difícil es pensar en que, o sigue siendo difícil pensar en que estas negociaciones o estas conversaciones que son lo más legítimas posibles entre las distintas bancadas, particularmente entre dos bancadas, entre el oficialismo y hoy la oposición, y entre también los independientes que usted mencionaba, sean transparentes, sean visibles y que la ciudadanía pueda saber exactamente qué es lo que están conversando y cuáles son las exigencias o pedidos de uno u otro lado, sobre todo para llegar a consensos mínimos, porque creo que hoy frente a lo que está viviendo el país necesitamos eso, consensos. ¿Cuál es su postura respecto de lo que vamos a ver los ciudadanos de a pie frente a lo que sucede realmente en la asamblea, de eso que llaman los gringos el give and take, ¿no? Te doy y tú me das? Sí, yo creo que evidentemente vamos a ver algo de lo que se convierta en estos acuerdos mínimos para la gobernabilidad, pero vamos a estar detrás de una cortina de humo, eso es lo más probable, y eso tampoco es necesariamente negativo, es decir, se necesita ese tipo de estrategias para poder justamente lograr esos acuerdos mínimos sin que la opinión pública interceda desde el primer momento, es decir, definitivamente cuando sepamos cuáles son esos acuerdos, pues todos vamos a tener una opinión respecto a eso, pero sí es necesario un espacio de consenso, de acuerdo, si no a puertas cerradas, con una intervención controlada, justamente para poder o intentar que en esta nueva asamblea, que yo espero que ADN sea capaz de darnos eso, una nueva asamblea, realmente consigamos acuerdos que partan de dos principios. Unos valores políticos mínimos compartidos, unas miradas desde constructos ideológicos que permitan la sostenibilidad de esos acuerdos. Porque lo que es dañino para el proceso democrático son los acuerdos coyunturales, esos acuerdos que terminan en un give and take. Yo te doy un voto para esta ley y tú me devuelves ese voto en esta otra ley o en esta otra intervención de fiscalización. Entonces, un acuerdo que se base justamente en una mirada pro país podría ser consistente y podría darnos mejores resultados para todos, digamos, para la función legislativa en sí misma, que necesita mejorar su valoración y su aprobación. Es uno de los órganos, una de las instituciones políticas con la mayor desaprobación, y a los ciudadanos en términos de contar con un poder legislativo que efectivamente legisle en pro de los ecuatorianos. Y si pasa lo que pasó con Yori, de que la presidenta Yori, recordarán ustedes que solamente se dio un acuerdo con el Ejecutivo para la designación de autoridades y luego al día siguiente, 15 de mayo, bueno, ¿qué pasó? Nos vimos las caras, así te vi, no me acuerdo, y aquí empieza todo de nuevo. ¿Qué pasa si el acuerdo no es programático? El problema justamente es que llegamos a estas crisis legislativas que no permiten la gobernabilidad y que al final del día, desde el gobierno de Guillermo Lasso, con todo lo que le costó convertirse, digamos, en presidente y en tener una participación significativa en la Asamblea, no pudo gobernar. No pudo gobernar porque no se lograron esos acuerdos mínimos necesarios. Y entender eso, entender que decir acuerdo no es decir una mala palabra, sino que decir acuerdo es llegar a un consenso pro país, es fundamental. Qué bueno escuchar eso. Y yo cierro, perdón que pregunte tanto, pero es que es muy interesante. La última pregunta, les prometo. ¿Qué pasa justamente con este tema relacionado a lo de las... Bien, ya me hicieron olvidar la pregunta. Pregunta usted, lo sabía. A ver, yo quiero preguntarle. Me hace olvidar la pregunta. Estoy emocionado. Yo ni siquiera de vivir para allá, estaba en otra cosa. Dele. Yo siento y lo he dicho a todos nuestros invitados alrededor en esta semana, yo siento que la asamblea no ha cumplido, la que se va. ¿A qué se fue? En nada. Siempre les digo que respondimos positivos 8 preguntas en positivo, de las cuales no se ha hecho absolutamente nada de cambios en la asamblea. No han dado paso al COIP, a los cambios, en una cantidad de cosas. Y yo creo que era a propósito porque sabían que esas preguntas que se contestaron en positivo venían del Ejecutivo. Ahora con el Ejecutivo, con más control en la Asamblea, más
pro ejecutivo, digámoslo de esta manera, ¿tú crees que finalmente vamos a ver una asamblea que trabaje y no en el festival del pan de ni sé dónde o de la carne de ni sé O el qué? día del gamer. O el día del gamer. ¿Tú crees que se va a ver finalmente una asamblea? La anterior empezó con el 66 y está terminando con el 11, si no es menos. Entonces... Sí, es lo que decía, digamos, la desaprobación de la Asamblea es altísima y lo que decíamos, y que me parece súper interesante es, no se hizo nada en el mandato popular, porque la consulta es un mandato popular, es decir, no es optativo. Cuando uno hace una consulta y hay un resultado, eso es un mandato directo desde los ciudadanos hacia todos los poderes del Estado, no solamente el legislativo. Entonces, definitivamente, el hecho de que no se hubiese legislado quiere decir que se sentaba en esos escaños desde una mirada partidista. Y eso definitivamente no es ideal. Entonces, yo creería que vamos a ver una asamblea que legisle más. Creo que tiene la oportunidad de hacerlo. Creo que para configurar la narrativa que ha venido tratando de sostener el presidente ya electo Daniel Noboa, de un gobierno de acciones concretas, un gobierno de hacer, a quien le guste lo que se hace en positivo y a quien no en negativo, pero de hacer, va a exigir a sus legislativos que legislen, ¿no? Pero a ver, hemos visto un circo siempre que la oposición se siente que no puede hacer mucho. ¿Ya? Que la oposición no puede, y hemos visto cómo actúan, desde el dedo del medio, de una asambleísta, letreritos y una cantidad de cosas. Pero hoy por primera vez en 9 años no van a ser mayoría. Hoy por primera vez en 9 años no ¿Qué van a ser van a mayoría. hacer? ¿Cómo se van a manejar después de haber? Yo me imaginaba ayer la expresidenta de la asamblea, la señorita, no sé si señora Veloz, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo? Eso es un misterio para todos. Realmente lo que yo sí creo es que primero se van a mermar. ¿Qué quiere decir se van a mermar? Van a quedar menos en el grupo de ADN de los que han empezado. Porque justamente el core de ADN, es decir, de RC5, el core de RC5 viene desgastado, y por más de que ellos hacen intentos de seguir diciendo que son mayoría en el legislativo y hablan de lo que siguen sosteniendo en los gobiernos locales, hay un desgaste y hay un desgaste que se ha demostrado de manera sostenida en las elecciones nacionales. Y lo segundo es que van a tener que llegar a más acuerdos. Y RC5 como bloque es un bloque que no ha estado acostumbrado a llegar a acuerdos fuera de su agenda política. ¿Ya? Y eso es nuevo para ellos. Eso es como que te quiten algo y el poder y tienes abstinencia. Así es. ¿Qué vas a hacer con esa abstinencia de poder? Así es. Tal vez va a pasar lo mismo que pasa con el presidente Correa desde Bélgica, que cree que sigue gritando fraude y puede manejar el país con eso. Esa abstinencia es terrible. Así es, pero pero en el legislativo es la primera vez que lo vamos a ver. O sea, ellos han sido mayoría. Y una mayoría importante durante mucho tiempo, mayoría absoluta. Y antes de que me mate mi productor, ¿tú crees que el nombre de Nils Olsen es importante porque se necesita un conciliador? Porque Nils no es una persona de carácter fuerte, una persona tranquila, pasible, tal vez no tenga la experiencia dentro de la asamblea, pero ha sido ministro, ha trabajado en la cosa pública ya casi 4 años, en 2. No, pues desde la época de Lazo. Es verdad, él fue ministro de Lazo. Y desde el inicio de los ministros. Así es. Claro. Entonces tiene 4 años de ministro, algo sabe. Pero ¿tú crees que ese nombre fue escogido, pese a que hay algunos que tengan más experiencia tal vez en la asamblea, por su afabilidad y por su, tal vez su habilidad de carácter conciliador? Sí, conciliador. Yo creo que el hecho de que nos refiramos así de él en estos espacios es lo que lo pone en la agenda. Ok. Sí, me explico. Es decir, más allá de lo que sepa, digamos, de legislación, yo creo que conoce de la cuestión pública, yo creo que ha logrado sostener y con una gestión valorada de manera positiva una cartera del Estado en 2 gobiernos.
el gobierno de Lasso y el gobierno de Daniel Noboa, creo que ha sido capaz de entender digamos, que sumarse a un partido político o a un proyecto de país significa sumarse con los que apoyan ese proyecto, pero también con aquellos que pueden discrepar del proyecto, ¿no? Cuando hablamos de país, hablamos de esa integración. Entonces yo creo que es por eso que él está ahí, y creo que también habla de lo que busca el partido, y es que si bien es cierto, hay figuras que tienen más recorrido en el poder legislativo, podemos Ferdinand hablar Álvarez, la Jaramillo, Esteban Torres. Nils no viene de ningún partido previo. Eso quiere decir que es una apuesta genuina por una cara bastante nueva. Nuevo Ecuador. Así es, en el legislativo, y es interesante. Y me parece que vamos a ver cómo se dan las cosas hoy. Este programa debería tener como un post después de lo que ocurre en la Asamblea. Pero claramente, si se logra que Nils tenga la presidencia de la Asamblea, vamos en serio a estar en nuevas arenas para este órgano tan importante. Estefanía, gracias como siempre por estar con nosotros. No, a ustedes como siempre por la invitación, encantada. una de la antepenúltima entrevistada de la historia de este programa. Hoy se acaba este programa. Cerramos ciclo. Hoy cierran ciclo, no Así lo puedo es. creer. Bueno, mucha pena porque van a dejar un gran espacio, pero muy contenta de haberme podido sumar en este último periodo a estos espacios y contribuir desde acá. Muchísimas La doctora gracias. Estefanía Luz Uriaga, politóloga, docente en la Universidad Casa Grande, ha estado con nosotros aquí en Radio City.